tren con destino Desmontando Bulos. Va a efectuar su parada en Vía 1. Ocio News, un viaje por la información. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando Bulos con Sara Martínez. Muy buenas noches y bienvenidos a un Desmontando Bulos más. Hoy es, no sé ni qué día es, jueves, 15 de junio de 2023, son las 9 y 1 minuto, las 8 y 1 minuto en las Islas Canarias, y me encuentro acompañado como cada jueves por la noche de Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo. Aquí estamos un jueves más para compartir con todos vosotros pues todo lo que se mueve en las redes sociales, lo que se mueve en Internet y, como no, pues también intentar diseccionar lo que se acerca más a la verdad, lo que se acerca excesivamente a la mentira, que de eso se trata, para que verdaderamente contextualicemos toda la información que nos llega todos los días por miles de canales, ¿no? Así que yo creo que tenemos 1 hora y media por delante muy interesante y que vamos a compartir con todos, cómo no. Bueno, si me veis un poco despistado es porque ayer, José, no, ayer no, antes de ayer, José, si me oyes, no sé si me oirás esto, pero por un día una vez te tengo que dar la razón. Antes de ayer era martes 13 y cuando me levanté uno de los 4 ordenadores de la radio, el que gestiona el principal de Ocio News Radio, había petado y no lo pude arreglar. Entonces Adiós. tuve que hacer unos ajustes así, que bueno, nada, en media hora lo tuve ya funcionando otro que tenía de recambio, pero claro, pues a veces siempre faltan ajustar algunas cosillas, entonces a lo mejor voy un poco despistado. Pero bueno, era martes 13, José, ya Ese sabemos martes y a quién le 13, echaría la culpa al ese día. martes y 13. José, ya sabemos a quién le echaría la culpa a José, así que, pero bueno. Totalmente. Bueno, yo creo que muchos, ¿eh? Porque Sí, son esas situaciones que dices, hombre, por favor. sí, sí, Pero sí, bueno, sí. es lo que hay. Lo solucionaste, que es lo más importante. Es decir, que la tecnología todavía no puede con todo. Efectivamente. Bueno, Y eso hay que es decir lo que el ordenador interesante. sigue averiado, ese ordenador, que estoy hablando con el fabricante porque tiene poco tiempo y lo estamos de esto, pero pude encontrar una solución temporal y funciona pues prácticamente como debería funcionar. O sea que, pasa que sí, ya sabes que cuando cambias de ordenador y tal, siempre falta algún ajuste, algo, y entonces tienes que estar más pendiente. Pero bueno, arreglado el tema. Efectivamente. Ojalá solucionar los problemas del Efectivamente. país fueran tan fáciles. Porque Digo yo, a ver si, mira que podemos compararlo con lo mismo, ¿no? Primero, poder reclamar a fabricante. Interesante, ¿eh? hombre, Interesante. es algo Y en que segundo hace lugar, unos pues 6 meses que compré, que a veces, muchas veces nos pasa, sobre claro. todo cuando ya llevamos un año con las según qué cosas, nos pasa que nos olvidamos de que tienen garantía Sí. de entre 2 y 3 años dependiendo del producto que compres. Y una cosa que hace 6 meses que compraste, que no es que sean muy caros estos ordenadores, pero tampoco es que sean baratos, porque te gastas tus 200 y pico de Claro. euros, pues que menos que funcione, al Pues menos. tiene lo suyo. Bueno, yo tenía un amigo que decía que él todo lo que compra, para sacarle rentabilidad, le tiene que salir a menos de 1 euro el día que lo haya usado. Todo. Da igual lo que compre. Es una buena medida. Era su medida. O sea, si se compraba un jersey, pues mínimo lo tenía que usar tantos tiempos para que le saliera rentable, dependiendo del precio. Esa es su medida. Y mira, no es mala técnica. Estoy pensando, Lorenzo, que podríamos hacer lo mismo con nuestros políticos. Pero de precio, nos sale más caro el de 1 euro, ¿eh? Ya te lo digo yo. Ya te lo digo, ¿eh? Pero cualquiera, ¿eh? Todos. No, No sé. Sí, sí, sí. Por eso te digo que si hiciéramos lo mismo con toda la representatividad política que supone pues tener un Congreso, tener un Senado, cosa que me parece genial, por todo lo que supone de intentar
gestionar, hacer oposición de acuerdo a toda esa ciudadanía que te ha votado, pero si sumamos sueldos y demás, o sea que no sé yo, por 4 años, No sale mm, carillo, no sale no carillo. sé, nos sale un poco caro, sí. Sí, 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 sí. Pero No bueno, les gustará nada este eh, tipo de no, comentarios, ¿cómo no? no, 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 no. Pero bueno, hay una cosa que sí que es en común todos los políticos, y es que cuando tocan poder suben, aunque dicen que hay que ahorrar, se suben el salario. Suben más que la inflación en el último año, yo solo te digo eso. Sus salarios suben más que la inflación en este último año. Hay una frase muy bonita recordando a Antonio Gala, poeta impresionante y que desgraciadamente pues perdimos pues justamente el día de las elecciones generales y que, perdón, de las autonómicas y municipales y que yo creo que con todo eso pues quedó así un poco en la sombra, es lo que le pasa a los poetas y a la poesía. Y decía una frase muy bonita que el poder es como la sombra del nogal, ¿no? Que dicen que en esa sombra del nogal no crece nada. Bueno, pues el poder es como eso, ¿no? Mm, Cuando se toca el poder, esa sombra del poder al final parece que es estéril, ¿no? mm. Y yo creo que de vez en cuando nos lo demuestran con hechos y más ahora que estamos nuevamente en pre-campaña y que vamos a tener una campaña electoral, pues a veces el hastío que provocan es porque al final no hay un vergel de ideas, de opciones, de soluciones, de acuerdos, sino que hay una cierta esterilidad en todo lo que supone pues hacer un buen trabajo para la ciudadanía, ¿no? Entonces, está bastante bien enfocado por nuestro Antonio Gala de lo que tenemos hoy por hoy, ¿no? Hay que decir que la verdad, yo creo que esta semana, si hubiera que ponerle un titular, yo lo llamaría calma tensa, porque aunque haya movimiento, realmente ha estado Sí, entre comillas, con sus excepciones, porque se tienen que conformar ya los ayuntamientos y todo eso, pero a nivel nacional hay claro. una cierta calma muy tensa. Como todo el mundo ahí muy cogido a la mesa, a nivel nacional están muy callados, bueno, calladitos entre comillas, pero no quieren entrar mucho en las estrategias Sí. todavía a nivel nacional, que Se lo si están Sí, pensando, pacto, pero se lo están no, y no lo pensando. digo muy alto, con las Lo, lo, autonómicas. lo vamos a ver, mira, lo vamos a ver en el fact-checking, que hay que rebuscar mucho no para, porque además a lo mejor hay muchas personas que igual dicen, bueno, pues no será por lo que dicen que siempre están ahí haciendo entrevistas y declaraciones, que algunas son un poco, en fin, sí que es verdad que a veces son algunas un poco absurdas, algunas declaraciones. Claro, una cosa, y lo tenemos que explicar un poco, el fact-checking no se hace de acuerdo a las opiniones, sino a los datos con los que quieren avalar una opinión. Entonces el fact-checking se hace de los datos para corroborar que sí que es cierto esos datos utilizados o no. Otra cosa ya son las opiniones que evidentemente son libres, no solamente para nosotros, sino para los políticos, Claro, evidentemente, ¿no? Entonces, a veces, aunque las semanas, pues no es por nada, pero a veces hay unos resbalones bastante interesantes de alguno de nuestros políticos o políticas, pues eso no significa que se tenga que hacer un fact-checking. Se tendría que hacer un fact-checking a veces, pues hombre, de la capacidad, a veces del chiste que hacen que les sale fatal, o a veces la capacidad de entender ciertas cosas que parece que, por eso a veces eh, decimos mucho eso, ¿no? Que los políticos parece que a veces nos tratan de tontos, ¿no? Eso es otra historia. Nosotros con el fact-checking lo que intentamos es ver si la manera de avalar esas opiniones es cierta o no. Con claro. lo cual es algo muy, muy diferente, ¿no? Aparte, como están también, sobre todo Podemos, perdón, Vox y PP
Es que me he ido es que los extremos se tocan, ¿vale? Vox y PP están ahí medio negociando, medio a escondidas, medio no. Ese acuerdo súper raro de Valencia con esos puntos que se han filtrado, que no sé yo hasta qué punto, que son un poco muy abiertos. Es como en plan de hemos acordado que estaremos de acuerdo. Hubieran terminado con uno, yo hubiera conseguido, pero bueno, eso es otra historia. Ya está. En, Sí, sí. que están en Murcia, que están como que aquí conmigo no, pero sin mí no puede ser, que están ahí medio peleando. En Baleares también, que sí, sí, que sí, no. Y lo están llevando, a mi parecer, bastante discretamente, que también me parece relativamente normal, porque, como ya hemos dicho, es que les cae muy mal si consiguen acuerdo y les cae muy mal si no lo consiguen. O sea, mm, De las dos de las maneras, dos maneras les va a caer muy efectivamente. mal y les va a Sí. caer mierda a ellos. Así que, bueno, Esto es también, lo típico de susto o muerte, ¿no? Bueno, efectivamente, pues igual. también a Vox realmente, aunque muchos de sus seguidores estén muy ilusionados con que vayan a tocar poder, a Vox políticamente ahora mismo no les interesa tocar poder, porque todos los partidos estos nuevos que todavía no han tocado poder, en el momento en que tocan poder se deshinchan muy rápidamente. Todos. Basta ver Ciudadanos, Claro, eh, Podemos y todos. Y pero, entonces, mm, de alguna manera, yo creo que además es lo lógico y es lo suyo. Es decir, la gestión pública es muy importante y es muy difícil. Y claro, gestionar públicamente un país, una comunidad autónoma, un ayuntamiento, tiene que tener desgaste, porque, como decimos mucho, eh, prometer es tan fácil. Dar la razón a todos los que te vengan demandando es tan fácil. Y en cambio luego las situaciones pues son mucho más difíciles porque todo está limitado por una situación económica, por unos presupuestos, porque hablamos mucho de la economía a nivel nacional, pero si hablamos de la economía local es mucho más difícil, donde a veces, bueno, los pocos partidos políticos que aún tienen la sana costumbre de hacer programas electorales, pues a veces van allá de las posibilidades que tiene un ayuntamiento y prometen cosas que luego son imposibles de claro, hacer y quedan muy bien, pero claro, luego queda muy mal, o sea, es claro, así. claro. Hombre, hay que, Entonces, y como tú bien dices, pues bueno, cuando uno toca poder y el poder fuera parte de para quedar muy bien como foto y como evidentemente como un cargo público, lo que significa, pues, en fin, ser un presidente, un vicepresidente, ser un concejal, ser un alcalde, bueno, pues luego viene la cruda realidad del día a día. Y eso lo claro, hemos visto con Vox, lo hemos visto con todos lo los hemos visto. partidos Hombre, políticos que al final, incluso salvando la claro, es distancia, así, ¿no? recordemos ya hace muchos años, bueno, tanto, no me acuerdo exactamente cuántos años hace, pero ya hace bastantes, en Grecia, el partido este que ganó el poder y que al final, creo que se fue antes y todo, que quería salir hasta del euro y todo el tema, y al final quedó en nada. Claro. Y Pero como es eso, o sea, no es una cuestión solamente de España, no, es no, a no, 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 nivel es a nivel nacional, mundial. salvando todas las O sea, distancias en que hay, democracia, pero evidentemente. claro, o sea, Claro, sí, sí, sí. un partido nuevo, para poder gobernar, tiene que hincharse, digamos, sin tocar poder. Sería mi estrategia malvada si yo hiciera un partido, ¿vale? Hincharte de seguidores sin Claro, tocar poder para llegar a realmente a tener la presidencia. Porque en el momento que entras de muleta o de apoyo o de esto, como ya ven que no puedes cumplir con todo lo que prometes, y más entrando de segundo partido de coalición, porque ahí sí que puedes presionar un poco, pero no puedes hacer lo que quieras, como le ha pasado a desde tus Podemos, por límites. ejemplo, o a Ciudadanos en muchas autonómicas, ahí te deshinchas Claro, totalmente. O sea, si realmente quieres la presidencia y tal, no tienes que pactar y ir a por todas hasta conseguir la mayoría, si no absoluta, simple y que te apoye otro. Porque si vas de segundo, ya hemos visto la estrategia de eso todos los partidos. o evidente, claro, eso o evidentemente tener tu trocito, tu parcela
de poder y saber gestionarlo correctamente, que Efectivamente. esa es otra. Claro, porque también hay que tener en cuenta A veces, que el problema de todos los partidos que hay ahora en el espectro político es que hay un grupo de seguidores de cada partido, aférrimos, les votará pase lo que pase, pero después hay un grupo de personas que se van moviendo dentro del tablero, que es lo que hace que se varíe el tablero político. Pero aún así, claro, aunque haya hombre, y ahí, ese grupo de personas, hay gente que no se moverá al extremo opuesto, por mucho que lo ofrezcan, y gente que no se... O sino sea, que cada juzga uno tiene su efectivamente, límite dentro claro, de... Entonces, para poder llegar claro, ahí es. a tener mayoría absoluta, ese partido tiene que abrir, digamos, esos límites. Pero si abres esos límites, también estás perdiendo por Ese el es, otro lado. Por lo tanto, ese es el maravilloso, claro, esa es la maravillosa ciencia política y el marketing político que lo vemos todos los días en las declaraciones de nuestros políticos. Ellos saben muy bien, porque tú de repente empieza el día y todos, en el momento que sepamos por la mañana, solamente uno, de un partido político, el que sea, que habla de un tema de una manera determinada, si luego nos damos cuenta, a pesar de que los periodistas preguntan a otros compañeros de partido sobre el mismo tema, todos dicen lo mismo. exactamente Es lo la mismo. estrategia. Exactamente lo mismo, sí, 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 sí. De todas maneras, y antes de irnos ya a empezar el programa en sí, eh, que los que creen 100% seguro que Feijóo será el próximo presidente de España, cuidadito, y los que creen que Pedro Sánchez está acabado, también cuidadito, porque hay mucho partido Sí. por delante. Porque, bueno, la Está cosa todo muy está muy movidito. Ha empatada, sido, está muy empatada sí. Y lo y vamos a depende de ver, ¿eh? cómo jueguen las Mm. cartas, todavía no creo que nadie saque mayoría absoluta, está muy complicado. Quien podría llegar a sacar mayoría absoluta sería el PP, pero estando Vox tan fuerte como está, no lo va a hacer. Está muy lejos. Mm, Está lejitos está aún. Sí, sí, lejos. sí. Y el PSOE, para que el PSOE sacase mayoría absoluta, tendría que pegarse una hostia Está mucho más lejos. muy grande, Sumar y toda la confluencia de izquierda y todos los partidos de izquierda, porque si Sí. lo mides por bloques, en España normalmente somos bastante centrados, es decir, suele haber más o menos alrededor de 50-50 de derecha y 50 de izquierda, o si quieres decirlo así, pues 40 de izquierda, 40 de derechas y un 20 de centro, si Y quieres luego decirlo así. Y sí, como no hay sí, sí, realmente sí. hoy en día un partido de centro-centro, pues tiran para un lado o para el otro. O de centro, depende de Claro. qué cogeas. Por lo tanto, no hay mucho partido por delante. Así que no En descorchemos esta, el en champán esta, antes de no, tiempo. no. Bueno, yo creo que ni ellos son capaces de descorchar todavía nada, No, no, porque no. lo saben muy Por eso bien, tanta porque lo calma dicho. tensa. Por eso tanta calma tensa. Ahí es. Porque todo lo que va a Por suceder eso, de desde alguna hoy con manera, los claro, ayuntamientos hasta el día anterior de las elecciones con las autonómicas puede cambiar mucho. mm, Puede hacer cambiar mucho el resultado de pues las sí, porque nacionales. tenemos, claro, tú ten en cuenta que todavía este fin de semana, que es lo bonito de los ayuntamientos, es que este fin de semana todos los ayuntamientos se van a constituir como tal, con acuerdo, sin acuerdo, como sea, pero se van a constituir. Y luego, pues a finales de junio, perdón, pues tendremos pues casi todas las comunidades autónomas, por no decir todas, constituidas como tal. Puede ser el último fin de semana, los primeros días de julio, pero ahí sí que estará todo. Y yo creo que ese será el momento, que de alguna manera también va a coincidir con el inicio de la campaña Claro, electoral y nosotros creo que es cuando empezaremos, a como ver hicimos con cosas. las autonómicas, a ver también un poco cómo van las encuestas. Ya empiezan a ver en datos, en Europa Press Datos empiezan a ver, para los que les interese, ya empiezan a ver comparativas de las diferentes demoscopias que ya se están haciendo, pero ahí es donde veremos el salto real de todo lo que puede suponer. Hay que también decir que a pesar de todos los bulos y todas las desinformaciones que se han producido durante estos días, que lo hemos estado comentando aquí en el programa sobre el voto por correo, pues sí que es verdad que ha habido, bueno, un montón de puntos
en positivo para participar en las elecciones solicitando el voto por correo. Y parece que la gente, pues bueno, se lo está, en fin, se lo está currando y decir, bueno, yo tengo vacaciones, pero voy a votar y voy a dejar mi botete ya ahí. Hay Así algo, que Sara, eso siempre es bueno para la democracia y para todo. hay algo que, Sara, que a mí me revienta que hacen algunos partidos, y son aquellos partidos que tienen Mm, la cantidad de representación necesaria que podría apoyar al partido mayoritario, en este caso PP, hablar sí. en concreto, porque tiene lógica lo que voy a decir, que se queja de que el PP vaya a Mm. pactar con Vox, que lo pone como línea roja, pero ellos no le apoyan al PP para que no pacten con Vox. Que es en plan de, a ver, tú lo podrías apoyar y Eso ha dejar a sido Vox claro. fuera. Aunque sea de tu cuerda Claro, ideológica contraria, estíralo para ti. Y es mejor quejarse claro. de que se van con los otros que tú Hombre, intentar estirar para ti. Bueno, pues ya está. claro, eso es la estrategia que al final, si te das cuenta, al final ni ellos mismos, porque es como todo, también el Partido Popular, que quería un acuerdo ya antes de las elecciones para que se dejara votar a la lista más votada, aunque sea redundante, Pero cuando después no lo pero al son, no final ellos dicen nada. tampoco, claro, tampoco ellos son los primeros que lo ponen en Efectivamente. funcionamiento. Es difícil, también porque en definitiva es nuestro sistema electoral. Claro, claro. Si no nos gusta, podríamos hacerlo de otra manera. Y, y yo por una parte comprendo que tampoco, ni creo que tampoco el votante del Partido Popular, por ejemplo, eh, no sé, creo que a mí, a lo mejor, esto ya es una opinión mía muy personal, ni el votante del PP se sentiría muy bien con apoyos de su partido a que, por ejemplo, No, pudiera gobernar un partido de izquierdas, ni tampoco creo que el votante de izquierdas se sentiría bien si no, dejaran gobernar la a la verdad es derecha. que sería muy raro después de todo lo que ha dicho, por ejemplo, el Partido Popular, que imagínate que llegasen al gobierno de España, Claro, el Partido claro, Popular claro. pensando, por ejemplo, con una extensión de Vox y fuera Bildu el que sería una estrategia Claro. maestra por parte de Bildu, ¿sabes? Solo para joderlos. Después del apoyo de, ¿sabes? Es que Sería una estrategia maestra por parte de todo es Bildu y muy lo destrozaría al complicado. PP. Pero bueno, y ya está. Hoy me he levantado muy malvado. Me he Claro, levantado muy malvado, me doy cuenta ahora. claro, nuestro sistema electoral es el que tenemos. Posiblemente a lo mejor podría ser mejor. También es cierto que podría ser peor y entonces no sé. Pero, pero sí que es verdad que a lo mejor el sistema electoral, que es súper fácil, por ejemplo, para los ayuntamientos, para las administraciones locales, yo creo que al final complican mucho estas situaciones a nivel nacional Y y también a nivel autonómico, eso porque es lo mismo. mismo. Sí, Y claro, hay que saber fajar con todo eso y es difícil, especialmente por la polarización que se ha producido claro. en los últimos años a nivel ideológico. Mm, Y es muy, a mí me parece imposible ya en este momento, las ya. cosas como son. Pues bueno, vamos a ir con la ciberdelincuencia porque si no se nos vuelve a quedar material fuera. Como siempre. Y últimamente está muy Sí, fuerte, que yo he estado recibiendo también, lo que pasa que ya entra directamente como spam. El famoso tiene una notificación de la agencia de tributaria, que estaba muy bien conseguido, ¿te acuerdas que lo hablamos? Ese me ha entrado ya un par de veces sí, sí, sí. esta semana. Pero aparte de eso, Pues, hombre, tener en cuenta que ellos están exprimiendo el tiempo con la agencia tributaria. ¿Por qué? efectivamente, Porque seguimos en campaña tributaria. Hay personas que todavía están presentando su declaración de la renta y es un tiempo interesante para que algunos puedan picar, ¿no? Entonces, como veremos después en algunas recomendaciones que como siempre vamos a traer, bueno, pues en fin, esto es como iba a decir, bueno, como iba a hacer publicidad, pero bueno, como un gran almacén, ¿no? Llega la primavera y también llegan los bulos, ¿no? Llega el verano y también llegan los bulos veraniegos. Y bueno, tienen que aprovechar, se les acaba el chollete. O sea que ya, bueno, vendrán con otros, ¿eh? hombre, claro, Tampoco todo el mundo tranquilo. pues Como por bueno, ejemplo el que traemos hoy, que nuevamente, le toca, en este caso, a la empresa de correos. Eh, Están suplantando, evidentemente, a esta entidad. Es una campaña de phishing en la que se indica que no has recogido un paquete
y que la entrega se va a reprogramar. Y para eso, evidentemente, que nos van a pedir, bueno, pues que nos mandan un enlace donde, pues bueno, al clicar se pulsa ese enlace, te dirige a una página web maliciosa, la cual está suplantando, toda muy bonita y toda muy bien hecha, con el logotipo de Correos, te muestra una ventana emergente, te dice que evidentemente tienes que abrir ese mensaje que tienes en concreto para ti, y al confirmar ese clic nos redirigen a una siguiente página donde nos ponen un botón donde pone poner dirección, para así poder reprogramar el envío de ese supuesto paquete. Pues ya podéis imaginar que a continuación lo único que hacen pues es primero solicitarnos una serie de datos y además nos dicen que tenemos que pagar, es muy poquito, pero entre 0,15 y 1 euro para que esa reprogramación sea efectiva y nos traigan a casa el supuesto envío, ¿no? Es verdad que hay diferentes cosas, como en este caso nos comenta INCIBE. La redacción nuevamente del correo se hace con un vocabulario pues demasiado formal o coloquial, cosa que no se produce en comunicaciones oficiales. También es verdad que hay una cosa súper importante y siempre lo repetimos aquí, que si en verdad nos vamos a la URL de esa página donde nos llevan, pues podemos ver que no es el dominio de Correos España, sino es otra cosa, y por tanto ya nos tiene que poner en duda lo que nos están mandando. Como siempre en estas cosas, pues bueno, INCIBE nos sigue dando recomendaciones, especialmente, como tú bien has dicho antes, cuando nos pase estas cosas, además de tirarlo a la basura, es importante que lo hayamos marcado también como spam y luego eliminarlo. Si hemos dejado datos y por tanto hemos estado expuestos en la red, pues podemos hacer lo que se llama el ego surfing, se busca información sobre ti en internet y que lo podemos hacer con una herramienta que ya hemos hablado aquí de ella, con el Google Doc, y especialmente antes de todo eso, pues realizar las capturas correspondientes de esas pantallas que nos puedan ayudar pues a poner una denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que le van a ayudar a la investigación y además de alguna manera nos va a servir a nosotros ante posibles consecuencias de los datos que hayamos podido dejar en esa web. Así que, ojo, si no estamos esperando un paquete, pues se nos será más difícil, pero ojo si a lo mejor, pues sí, estamos esperando un paquete, un envío, y que, pues bueno, que coincida, desgraciadamente, que nos llegue esto, ¿no? Siempre webs oficiales, mirar siempre, como hacemos con las cartas, ¿no? Que miramos el remite, pues hagamos lo mismo, miremos la dirección de donde nos están mandando eso y ya de entrada tendremos muchas posibilidades de no caer en estas estafas. Bueno, y volvemos con supermercados y también premios, Ay, o que no Dios son mío. premios. Bueno, hacía tiempo que no, claro, hacía tiempo que no le tocaba a Mercadona y ya, bueno, pues nuevamente ahí está. Se Mercadona no mueve paga esta sección, especialmente en... aunque digan que por ahí que no paga publicidad y hagan artículos patrocinados, pero a nosotros no nos pagan. Mercadona paga. Venga, ya pues. Exacto. Entonces, Patrocínanos. pues todo, una vez más, un nuevo timo con estos supermercados. Se mueve especialmente en Facebook, donde te dicen que has sido seleccionada a partir de entrar en el enlace que te han mandado porque has dado me gusta en esas páginas de Facebook. Y bueno, te dicen que a partir de ahí, al participar en esa encuesta que te solicitan, pues que has sido seleccionado para una recompensa exclusiva, pero eso sí, para esa recompensa, bueno, pues tienes que rellenar una encuesta de marketing acerca de tu experiencia, en este caso, con el supermercado valenciano, ¿no? Al hacer clic, una vez más,
si nos damos cuenta dónde nos han llevado, no nos llevan a el dominio de mercadona.es, sino nos llevan a una cosa rara que se llama cerebesnew.com. De Mercadona de toda confianza. Bueno, pues una vez... Es una Mercadona de toda confianza. Entonces, una vez accedemos a esta supuesta encuesta, nos piden una serie de datos, el sexo, nuestra edad, nuestra experiencia comprando en la cadena. Una vez completado todo eso, efectivamente, nos dan a elegir un producto que es, pues puede ser un iPhone, o un televisor, un electrodoméstico, una aspiradora, una taladradora, bueno, todo precioso. Y eso sí, todos los productos supuestamente tienen un cargo de 1,95 o 2 euros, dependiendo, y algunos también unos supuestos gastos de envío. Es decir, que por una módica cantidad como 1,95 pues te mandan un iPhone, por ejemplo, ¿no? Hay que decir una cosa, claro, Sara. el problema está Todo el mundo conoce los famosos electrodomésticos del Mercadona, de calidad indiscutible. De toda la vida del señor, de todita. Y claro, bueno, pues evidentemente lo que estamos haciendo es suscribirnos a un programa típico de membresía, con un periodo, eso sí, que tiene la letra pequeñita, tiene un periodo de prueba de 5 días, pero si no, bueno, pues te van a cobrar un servicio de pago durante los meses que tú no te des cuenta hasta que nos demos de baja. Es nuevamente algo que ya otras veces se ha hecho, no solamente con este supermercado, sino con otros y con otras cadenas de supermercados. Y bueno, pues desgraciadamente les tiene que salir bien porque al final siempre repiten la jugada. Recordar siempre que este tipo de cosas es muy difícil que, primero, en este caso Mercadona, recordar siempre que no hacen ningún tipo de sorteos ni regala vales de compra ni nada, y otras empresas que a lo mejor sí que hacen algún tipo de promoción de marketing, pues bueno, siempre tenemos que ver de qué manera podemos participar, tienen que estar los datos de toda esa promoción y siempre desde los dominios de esa entidad o de esa cadena de tiendas o de supermercados. Además, hoy en día prácticamente todos los supermercados tienen su propia aplicación, que desde ahí es donde suelen hacer los concursos, sorteos y también los cupones y tal, pero siempre desde su aplicación. Normalmente ni siquiera a través de una página web, tiene que ser su aplicación. Así que, bueno, pues ya sabéis cómo... Más que nada porque además es lo que más seguridad le va a dar y por tanto nosotros también vamos a tener más seguridad en la participación de todo ese tipo de eventos comerciales. Vale. Así que ahí está. Pues vamos a la ciberseguridad. Y nos vamos... Pues sí, porque nos vamos con un estupendo consejo. Esta vez lo tenemos de la mano de la propia Policía Nacional. Sabéis que especialmente la Policía Nacional es muy activa en redes sociales. Ya sabéis que tienen canales en Twitter, en Facebook, en TikTok. Y la verdad que en Telegram también tienen su propio canal. Y me ha parecido muy interesante porque han hecho un vídeo específico por estas futuras vacaciones que podemos o podrán disfrutar los ciudadanos siempre que no los próximos meses. De eso hablaremos después. Ahí, señor, Dios mío, qué dolor. Y entonces, en este caso, la Policía Nacional pues nos va a explicar, y lo he querido traer aquí porque, en concreto, está subido en su propio canal de Twitter y nos da una serie de consejos para tener esas deseosas vacaciones, pero además que sean unas vacaciones seguras. Como vais a poder escuchar, nos dan consejos tan importantes como no acceder a enlaces web que no esperamos, sospechar de ofertas demasiado bajas o depósitos muy altos para esas futuras vacaciones y especialmente, como nos lo van a decir ahora, y especialmente elegir bien el método de pago. Así que vamos a verlo, si te parece. Vamos a ello. Al reservar unas vacaciones este verano, atento. Nunca hagas clic en enlaces que no esperas. Aprende a detectar correos electrónicos, sitios web, mensajes de texto y publicaciones falsas en redes sociales, ya que los enlaces fraudulentos pueden redirigirte a sitios web falsos diseñados para parecerse a páginas con las que estás familiarizado.
Ten cuidado con las ofertas sospechosamente baratas o depósitos altos. Si una oferta o promoción parece demasiado buena para ser verdad, podría ser una estafa y es mejor terminar toda comunicación de inmediato. Si es posible, paga con tarjeta de crédito y evita hacer transferencias bancarias. Pagar con tarjeta de crédito a menudo ofrece una protección e incrementa las posibilidades de recuperar tu dinero. Permanece en la plataforma para reservar, pagar y comunicarte. Las estancias siempre deben reservarse y pagarse a través de la plataforma para aprovechar los procesos seguros, las políticas de reembolso y la asistencia. Si alguien te pide que salgas de la plataforma, notifícalo. Verifica el enlace de la web. Antes de realizar pagos en línea o proporcionar cualquier información confidencial, utiliza la aplicación o accede directamente al sitio web. Instamos a los viajeros a estar especialmente alerta al reservar unas vacaciones de verano este año. Si crees que has sido víctima de una estafa, no dudes en denunciar el hecho en cualquier comisaría de Policía Nacional. Siempre recomendamos proporcionar todos los detalles y datos que puedan facilitar la investigación, como recibos que demuestren el pago, capturas de pantalla o información de contactos de aquellos que intentan estafarte. En el actual contexto económico y social, en el que el coste de vida sigue en aumento, los ciberdelincuentes aprovechan la búsqueda de ofertas llamativas por parte de los viajeros, simulando gangas como gancho e intentando influir en nuestro comportamiento de compra y nuestra decisión final a la hora de contratar. Puede resultarles más sencillo persuadirnos para realizar pagos a través de, por ejemplo, transferencias bancarias mediante anuncios falsos, pero convincentes, páginas web clonadas o incluso llamadas telefónicas. Ahora, más que nunca, debemos ser cautos al reservar nuestras vacaciones. Evitar sorpresas desagradables es de suma importancia y por ello queremos hacer hincapié en seguir las recomendaciones e instrucciones facilitadas por plataformas como Airbnb, así como los consejos de seguridad que estamos aportando junto a la Policía Nacional. Pues ahí estaban estos consejitos, ¿cómo podríamos decirlo? Siempre vienen bien ¿Sí? para ponernos en alerta cuando, pues evidentemente, pues podemos utilizar Internet para buscar muchas cosas y evidentemente, pues comprar, o, tanto a nivel de comercio como evidentemente, pues también en esas futuras salidas veraniegas, ¿no? Así que bueno, tengámoslo en cuenta. Vale la pena para no estropearnos nuestro tiempo libre, que bastante nos lo merecemos. Efectivamente. Y vamos a hablar de elecciones porque hemos hablado poco este año de elecciones, Sí. me parece. Venga, hala. Pues sí, porque nuestros compañeros de Cibio, en su trabajo por la transparencia, sabéis que bucean todas las decisiones administrativas que se van produciendo y en este caso se centran en algo que nos interesa posiblemente mucho, que son las medidas y los criterios interpretativos que ha aprobado la Junta Electoral Central para unificar precisamente esos criterios a la hora de valorar de cara a las próximas elecciones en julio qué va a pasar con situaciones como esas, las vacaciones o viajes contratados antes de la convocatoria de comicios, si te toca ese día en una mesa electoral, porque ya no solamente que puedas votar, que eso lo podemos solucionar, voto por correo, dejas tu votito ya preparado y viva las vacaciones. Pero ¿y si te toca conformar esa mesa electoral? Bueno, pues por ese motivo la Junta Electoral Central ha pedido a las juntas de zona, que son las provinciales y las locales, que son las encargadas de aprobar o de negar esas solicitudes para evitar ser presidente o vocal de esas mesas electorales, que puedan valorar este tipo de circunstancias, y para eso han fijado que se va a tener en cuenta esas contrataciones de viajes o vacaciones a cualquier destino que se hubieran realizado antes de la convocatoria de elecciones. Esto es, antes del 30 de mayo. Claro, y Esto no significa nadie puede decir que lo reservaron para evitarse la convocatoria de elecciones, porque nos pilló todo por sorpresa esta vez. O sea que... Exactamente. Entonces, vamos a ver, no es que sea automático esa excusa porque evidentemente se va y como se hace siempre, eso se va por cada persona que solicita que se pueda abstener de su obligación de estar como representante electoral en la mesa,
pero sí que puede ser una de las causas justificadas para que lo pueda hacer. De todas formas, también es verdad que hay otras cuestiones. También es verdad que tener en cuenta que en lo que se va a hacer este sorteo, que se va a hacer entre el 22 y el 28 de junio en los diferentes ayuntamientos de acuerdo al censo, bueno, pues que salga. Sabéis que eso es muy divertido porque además se hace una sesión extraordinaria donde hay unas bolitas y, en fin, como si fuera, en fin, un sorteo de lotería, nunca mejor dicho, pues te toca y te ha tocado. O sea, es así. Entonces, según el número que pertenezcas tú en ese censo electoral, pues vas a tener que ser pues presidente, vocal o suplente, porque esa es otra. Ya sabéis que ya no solamente que te toque como presidente, sino que hay 2 suplentes para cada miembro de la mesa electoral. Evidentemente, solamente participan en ese sorteo personas hasta los 70 años para que puedan ser elegidos para esas mesas electorales, y además todos aquellos que sepan leer y escribir. Es decir, las personas que en el censo pongan sin estudios, pues esas normalmente, o sea, esas ya están descartadas, aunque sean menores de 70 años. ¿Vale? Así que, bueno, es una instrucción general que se ha hecho precisamente, bueno, pues por las circunstancias en las que se ha producido esta convocatoria electoral. También hay otras causas, desde, por ejemplo, no es el trabajo, el que tú estés trabajando no supone en ningún caso una excusa para no tener que ir a la mesa electoral, a no ser que sean servicios especiales, como puede ser sanidad o pueden ser, pues, no sé, residencias, Policía. bomberos, o sea, lo que son servicios públicos necesarios en cualquier día del año, Bueno, pues también, eso sí que pueden tener una también excusa. ahora que ya que van tarde para ello, también si estás en una lista electoral tampoco estás obligado, o tampoco vas a la mesa electoral, por lo que Ahí te tampoco, puedes apuntar de efectivamente. último de la lista Porque electoral de tu pueblo y te y ahorras. ya Y está, sabes y que ya no vas a está, y lo entrar. tienes Muy solucionado. mal se te tiene que dar o muy bien se le tiene que dar al partido para que entres el último. O formar tu propio partido Otra cosa que o formar tu propio partido claro, de y gente punto. que ni va a Los, coger el acta, pero y los después, amiguetes ya no vais. sí, 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 o sea, Bueno, ahora ya llega tarde. llega tarde, Ahora pero ya para la llega tarde próxima, porque, como bien tip decías, para la próxima. claro, para la próxima es interesante. También es verdad que una de las causas por las que se te puede excusar es que, por ejemplo, te cases, en fin, no te van a fastidiar el día de la boda. Y creo que también cuando pues tienes la, para esto, o sea, para estar en la mesa electoral, si justificas que estás fuera porque estás cuidando a una persona, a un familiar directo por una enfermedad, etcétera. O sea que, en Claro, fin, claro. hay diferentes causas. No es el no por el no y la obligación por la obligación, pero bueno, en este caso se ha querido interpretar con una instrucción un poquito más específica respecto a las Sí, no, vacaciones, de todas maneras, precisamente por eso, ¿no? por lo que yo sé, anteriormente, ya si normalmente, si tenías los billetes ya pillados de viaje anterior a la Sí, convocatoria de sí, elecciones, sí, por norma general, en la mayoría de ocasiones, exacto. ya lo que pasa es que quedaba un poco, digamos, a la libre elección de, y podía alguna vez no, pero bueno. Claro, claro, eso es lo que se ha querido unificar. Por eso no hay ningún cambio en lo que la Junta Electoral Central tenía como su instrucción general, pero sí que ha querido marcar de alguna manera específicamente esas líneas generales para que puedan ser aceptadas por todas las juntas provinciales y locales. Y luego tener siempre en cuenta una cosa: si llega pues al final la notificación, porque te lo tienen que notificar en tu domicilio, que te ha tocado, bueno, pues que sepáis que tenéis 7 días para alegar ante la Junta Electoral Yo de no, vuestra no sé si vas a tener tú provincia. esa respuesta, pero Y imagínate, porque esto, las notificaciones empezarán a llegar, por ejemplo, alrededor del día 3 4 si no me equivoco, ¿no? Más o menos es cuando deberían empezar a llegar las notificaciones.
por ahí Tienen anda. 3 días. O sea, eso por procedimiento administrativo, tienen 3 días desde, imaginaros, yo estoy aquí en Pontevedra, el Concello de Pontevedra el día 22 de junio hace el sorteo y tienen 3 días, Vale, o la sea, administración local para o sea, es notificármelo, sí. 20 y pico. Pero imagínate tú que ahora, hoy, te vas de viaje y no vuelves hasta... Tú ya no vas a estar en tu casa y estás de viaje, ya sea en España o fuera de España, hasta el 15 de agosto. ¿Qué sucede si no te localizan? Porque Pues puede que te ser van que a no. multar. O sea, Y te digo sí, sí, yo te pregunto por digo por saber, ¿eh? qué. Porque, vamos, claro, te lo digo porque el procedimiento y la ley de procedimiento administrativo, tanto para este tipo de notificaciones como por otras, va a hacer 2 intentos de notificación. La primera, si no te abre nadie, pues te lo apuntan, vale, de acuerdo. Te tienen que hacer un segundo intento, que siempre tiene que ser dentro de las siguientes 24 horas, pero eso sí que no, si te intentaron notificar por la mañana, pues que te puedan notificar por la tarde. Eso es así. O sea, son Mm. 2 intentos. Si eso no se produce, al final no se ha podido notificar personalmente, la administración tiene la obligación de publicar. Y en esa publicación, pues Que- tienes que haberlo mirado porque pero te esa sirve, a la publicación se hace a administración le través sirve del como BOE y tal, notificación. o tal. Y puede ser el BOE, puede ser un propio dicto, que eso lo hacen mucho los ayuntamientos precisamente en este tipo de situaciones, y por tanto, la administración te lo ha notificado. Que tú lo has leído o no, es tu problema. Entonces, Es debería, así. lo suyo Y sería, creo que lo hablamos una vez, no sé si lo hablamos contigo, pero yo lo hice, sí, hay un servicio gratuito para que te notifiquen cuando te publican en el BOE y en los autonómicos. efectivamente, Deberíamos sí, 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 apuntarnos sí, ahí sí, sí, por sí. si acaso y estar pendiente de los edictos del ayuntamiento pues a finales de mes, para asegurarte por si acaso. En ese aspecto, claro, en ese aspecto, que yo creo que a lo mejor es por lo que posiblemente habéis hablado de este tema en alguna ocasión, porque notificaciones administrativas Bueno, hay era por muchas, tema de no solamente multa. esta. Bueno, aquí en la ciudad de Claro, Palma pasó algo muy curioso y es que la claro. empresa que se encargaba de notificar las multas, pues se dedicó en vez de notificar las multas a echarlas a un torrente, ¿vale? Entonces, imagínate el follonazo que había. Mira, muy bien. Y a eso se le Eh, suma pues que todo el mundo que tenía multas en ese entonces, pues nadie recibió esto, nadie identificó al conductor y todo el mundo recibe la multa, por no pagar la multa y por no identificar al conductor. Hay un follonazo del 15 que están arreglando. Y una de esas personas afectadas fue mi madre. Mi madre porque tenía un coche, pero que no lo llevaba ella, lo llevaba mi hermano. Pero bueno, entonces, pues a raíz de eso nos enteramos de lo otro. Pero bueno, que eso es otra historia. es importante lo que dices porque es dentro de lo que es la administración electrónica y que sepáis que tanto a nivel de la Administración General del Estado como de las comunidades autónomas, y eso hace ya tiempo que está funcionando, no empezó con la pandemia, sino anteriormente, que tú puedes tener tu propia carpeta ciudadana. Y en Ujú. esa carpeta ciudadana te llegan electrónicamente todas las notificaciones que la Administración, tanto general como autonómica como local, quieran comunicar Hay contigo. una de las Y es aplicaciones una que manera, no parece sí, sí, diseñada por el Estado español, hay que decirlo, que se llama precisamente Carpeta Ciudadana, que funciona, creo que bastante bien. Y integra casi todos los muy servicios, bien. que eso es importante. Porque si no, después Y la empiezas a verdad que, instalar bueno, la es de una... mi DGT, la del no sé qué, la de no sé cuánto, y acabas teniendo 500 aplicaciones que no usas que son del Estado. Al menos eso han hecho un buen trabajo ahí. Exactamente. Pues lo dicho, de todas formas, de verdad, no es tan difícil que puedas acreditar ciertas causas justificadas y documentadas de ciertas situaciones que podemos tener en nuestra vida ante estas cuestiones. Y además es bastante rápido porque cuando recurres, antes de que pasen esos 7 días, la Administración tiene además la obligación de responderte como máximo en 5 días. Con lo cual, pues hombre, yo creo que, en fin, yo creo que
todo se va a desarrollar con cierta tranquilidad y no creo que el personal se mosquee mucho, ni creo que tampoco nadie va a estar agobiado porque estaba de vacaciones y ha tenido que volver, creo, ¿eh? Bueno, no más de los que se agobian normalmente. Lo dejaremos así. Exacto. Sí. Bueno, siempre los hay, Por claro, eso, por favor, por supuesto, y porque más en recordemos nuestro país. que en estas últimas elecciones, aquí precisamente en Mallorca, hubo una, no sé si era una presidenta de mesa o una, ¿cómo se llama esto? Una vocal, que, que una vez constituida la mesa se fue a tomar un café y todavía la están esperando, por ejemplo. Jesús. Pero la han buscado, a ver si la pueden coger. Se la Igual han llevado los extraterrestres, no que lo era lo sé, que les pero todavía la faltaba, están por Dios. esperando. Así que, bueno. Madre mía. Pero la estrategia fue muy buena, porque ella afirmó que estaba, hizo acto de presencia, cobró seguramente, porque suelen pagar al Y con las principio, y mismas, ala, me voy a tomar un café, ahora vuelvo, y ala. vaya por Dios, Pero vaya por bueno, Dios. vamos a los datos. Qué gran Sí, país. sí. Entonces, Nos vamos a los datos. Y en este caso, Europa Press Datos nos traen, pues hombre, unos datos muy interesantes porque es el 2022, el cierre de 2022, y nos traen pues el total de desplazados y refugiados en el mundo a nivel global, ¿no? Y nos dan datos muy interesantes, como que el total de desplazados y refugiados en el año 2022 fue de 108,4 millones de personas. Una cifra de 19,1 millón superior a 2021. En verdad, el 2022, en cuanto al aumento que os comentaba, es el mayor de toda la historia que tengamos datos, ¿no? Y, hombre, evidentemente esto nos da un poco la visión de que la guerra en Ucrania, aunque parece que poco a poco la vamos olvidando, pues ha sido uno de los principales motivos por los que han contribuido, evidentemente, a ese aumento de cifras, ¿no? Y que, pues bueno, pues situaciones como esa pues son las que fuerzan a huir de los lugares del conflicto, de la residencia que tienen los ciudadanos y, ha provocado pues este importante aumento de algo más de 19 millones de personas, ¿no? Desplazadas o que han solicitado refugio, ¿no? También nos traen otra, en cuanto a cifras como tal de refugiados, recogen también Europa Press Datos las cifras que nos da Naciones Unidas, que es de 35,3 millones de refugiados que han aventurado a salir de su país de origen en busca de esas mejores condiciones de vida o, en la mayoría de los casos, huyendo de conflictos, ¿no? En este caso nos dan datos de Siria, Ucrania y Afganistán, que han sido los países emisores de casi la mitad de los refugiados en el mundo en el año 2022. Y los principales países de acogida han sido Turquía, Irán, Colombia, Alemania y Pakistán. En cuanto a la siguiente gráfica, que son las cifras de peticiones de asilo, en 2022 se han producido 5,4 millones de solicitantes de asilo. También una cifra interesante. Y encabezan los datos de esas peticiones Estados Unidos, con diferencia, Alemania, Costa Rica, España y México, que son los países que encabezan esas peticiones de asilo. Hay que decir, como de alguna manera, que a partir de todos estos datos que se han volcado para tener la referencia de 2022, pues hay que decir que España se sitúa como el tercer país a nivel mundial en el que más ciudadanos creen en el derecho a buscar refugio en otros países, cosa que me parece genial, y se sitúa en el 79% de la población, y solamente estamos por detrás de sociedades como Suecia o Países Bajos, que ostentan un 85 y un 80% respectivamente sobre esa ciudadanía que cree en ese derecho a buscar refugio en otros países. España, además, es el país en el que menos ciudadanos
piensan que se deberían cerrar fronteras, ya que solo un 35% ve necesaria esta medida. A mí ya me parece hasta demasiado, pero bueno, está bastante por debajo de otras sociedades. Estos datos, además, vienen del estudio de Ipsos, que se hace todos los años con motivo del Día Internacional del Refugiado, que se celebra este próximo sábado 20 de junio, y se han hecho entrevistas en diferentes países, por supuesto, en Estados Unidos, Sudáfrica, Turquía, Canadá, entre 18 y 64 años y 16 y 64 años en el resto de países. Sin embargo, también hay que decir que casi el 60% de los encuestados de todos los países creen que la mayoría de los refugiados que hay en su país no lo son realmente, sino que quieren instalarse allí por razones económicas o para beneficiarse de los servicios de salud o de otras ventajas del estado de bienestar, cosa que llama sociológicamente muchísimo la atención, porque al final, como en España, que llega a ese porcentaje, asciende al 52%, pero que nos lleva a una gran contradicción. Estamos muy de acuerdo en que se pueda solicitar asilo, que no estemos de acuerdo con cerrar las fronteras, pero en cambio pensamos mal de todos aquellos que vienen a nuestro país. Es una dicotomía que yo creo que de alguna manera la podríamos justificar por la polarización política que evidentemente tenemos en España y en el resto de Europa. Pero es interesante ver los datos porque nos dan, no sé, unas aguas movedizas a nivel de social que nos debería llamar la atención. Y es muy curioso porque la mayoría de, bueno, la mayoría no, pero la mayoría de grandes malas personas que vienen de fuera de nuestro país suelen ser personas y países que no te lo esperas, porque son grandes delincuentes que huyen de sus países. Rusia, Italia, Reino Unido, que hay muchos escondidos por aquí, ¿eh? Desde luego. Y son los que Las mafias no vienen en pateras. No. Las mafias y los delincuentes no vienen en pateras. Vienen en unos estupendos aviones y además viven en estupendas casas. Pero bueno, es así. De alguna manera somos el resultado también de muchas veces de toda esta desinformación que desgraciadamente pues tenemos en nuestra mano todos los días. O sea que también es, por una parte, como muchas veces hemos dicho, Lorenzo, también tenemos esa responsabilidad nosotros como individuos y como ciudadanos de saber diseccionar mucho de lo que nos llega, ¿no? Y contextualizar bien, que es lo más importante. Efectivamente. Y de alguna manera, de esto también nos va a hablar en lo que significa la alfabetización mediática el periodista Raúl Magallón, que lo hemos traído aquí varias veces en este apartado de nuestro programa. En este caso, nos reflexiona un poco cómo, nuevamente, cómo no, combatir la desinformación, pero nos va a interesar lo que nos va a decir porque de alguna manera pues se queja, aparte de nuestra responsabilidad, pues también se queja de esa respuesta bastante desigual, a veces también lenta, de ciertas compañías con los contenidos que ellos de alguna manera albergan en sus plataformas, ¿no? Y que puede ser evidentemente muy dañino. Pero nos lo va a explicar Raúl Magallón, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, si te parece. Las redes sociales y las empresas tecnológicas no están haciendo lo suficiente para detener la desinformación, pero el problema de partida es que se han vuelto tan grandes que es muy difícil controlar toda esa información que circula. Eso debemos decirlo. Es verdad que durante los primeros meses
de pandemia, las empresas tecnológicas han entendido que tienen que tener un papel mucho más importante. Hay un código de buenas prácticas que no están cumpliendo, por lo menos a nivel de la Unión Europea. O sea, hay medidas genéricas que se pueden tomar, pero cada plataforma, cada sistema de mensajería puede tomar determinadas medidas particulares. La primera de ellas es no tanto que se dejen de publicar determinados contenidos que se confirmen que son falsos, sino limitar la viralización de esos contenidos de una forma muy rápida, o por lo menos mucho más rápida de lo que está siendo hasta ahora. Porque si hay algo que sabemos es que la desinformación es fundamental detenerla y mitigarla durante las primeras horas. Una vez han pasado las primeras horas, ese mensaje ya queda completamente canalizada a través de distintas plataformas y sistemas de mensajería. Por otra parte, lo que estamos viendo y lo que se repite es que muchas veces las empresas tecnológicas dan una respuesta en función de la importancia que tenga el país. Es decir, si la desinformación circula en países donde los medios de comunicación o donde ese mensaje queda limitado a un nivel local, no tienen respuesta. Si hay una respuesta o si vemos que se publican determinadas estrategias de desinformación en países que se consideran relevantes, las empresas tecnológicas intentan, en cierta manera, dar una respuesta mucho más rápida. Pero si no, podemos encontrarnos con escenarios, y ya cada vez hay más informes incluso internos que se están publicando al respecto, donde las empresas tecnológicas no hacen absolutamente nada, a pesar de saber que esa desinformación puede estar costando vidas o puede estar atacando a voces disidentes en determinados países con una libertad y una democracia más limitada. Pues ahí estaba. Pues sí, muy interesante, porque lo dicho, yo soy la primera que creo que la ciudadanía tenemos casi el deber, ¿no? De saber qué nos llega por nuestras redes, por nuestras búsquedas en Internet, de diferentes plataformas, pero también es verdad que las plataformas deberían jugar algo más que el clickbait y ser más honestos con los contenidos que deja que pululen por ahí. Pero bueno, ahí estamos, ahí está también la Unión Europea con ese proyecto para todo este tipo de situaciones, pero no arranca ni para atrás, vaya, así que por el momento casi nos tenemos que preocupar más nosotros que esperar muchas decisiones por parte de los grandes, ¿no? Sí. Vamos a los bulos. Pues sí, vamos a entrar ya en el grueso de la desinformación con nuestros verificadores. Empezamos con maldito bulo. Me encanta a mí este tipo de cosas porque se ha hecho viral durante esta semana un vídeo donde nos quieren demostrar que han llegado unos extraterrestres a Las Vegas, que han sido captados por una cámara de seguridad. El vídeo es cierto que se ha hecho súper viral, ya no solamente por el número de veces que se ha visto, sino porque se ha compartido muchísimo. Y bueno, nos quiere, además de paso, podemos escuchar en ese vídeo pues un audio de una supuesta llamada telefónica describiendo a esos sujetos y donde nos dicen pues bueno que están allí, que los han visto como han salido de una nave espacial, que bueno, que están por los alrededores de... Bueno, oye, una película genial, muy bonito. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que os podéis imaginar que el vídeo es un montaje, está generado por ordenador, por lo que ya sabemos muy bien de lo que es la inteligencia artificial y todo lo que supone todo este tipo de cosas. Que además ese vídeo está generado por un creador de vídeos en TikTok que tiene su canal y que además se dedica a eso, a publicar vídeos generados por el CGI, que son las siglas en inglés de todo lo que se puede hacer por ordenador. Y bueno, lo han hecho más completo y bueno, pues le han puesto un audio que en verdad pues el audio es una conversación telefónica entre una familia que estaba pidiendo ayuda por una situación, pero no de un extraterrestre, sino de una situación pues en la zona. Es verdad que está muy bien hecho, queda muy bien, pero bueno, es un bulo
como una casa. Y hay que decir que bueno, que el vídeo es del año pasado, de este creador de TikTok, y por tanto, pues ya no es de entrada, ya no es ni tampoco algo que ha ocurrido hace unos días, como nos querían pues engañar, ¿no? Así que bueno, hablamos mucho de los extraterrestres, pero bueno, tampoco hace falta inventárselo así, ¿eh? O sea que, en fin, Bueno, menos lo mal, dicho, si porque alguno lo habéis visto, pues que sí. menos mal porque he dicho, joder, por una vez que pillan a Yo un ya- extraterrestre lo pillan cagando en el bosque. Y es que mira que hay imágenes, pero justamente ahí. Pues sí. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a otro que también en este caso nos lo trae maldita.es, donde se hace viral pues un contenido donde nos dicen que Estados Unidos ha firmado un acuerdo climático global para tomar medidas energéticas contra la agricultura. ¿Mm? Todo eso con 13 naciones más, donde nos incluyen a nosotros, a España, como no, y donde nos quieren convencer de que se ha acordado abolir la agricultura y así diseñar lo que sería una hambruna global. O sea, todo muy catatónico, ¿no? ¿Qué ocurre? Que claro, esto se hace viral con este contenido a partir, ya sabéis que esto siempre es una estrategia, especialmente de los bulos ideológicos, ¿no? Todo siempre se basa en algo que sí que es real, de estudios, de proyectos, de esto lo vamos a ver también con otro bulo, donde se manipula el contenido de esos datos que de alguna manera nos quieren validar lo que nos quieren contar, ¿no? El informe, la base de esa desinformación, es un anuncio de mayo de este año en que los principales países ganaderos pues se comprometían a mitigar el metano en la agricultura. ¿eh? Algo que se hizo a partir del Centro de Metano Global en una reunión que se produjo en Santiago de Chile entre ministros y embajadores de 13 países, incluido también Estados Unidos, para comprometerse en ese apoyo, en ese esfuerzo a reducir las emisiones de metano en los sistemas agrícolas y alimentarios. El metano, hay que decir que es un gas de efecto invernadero y que es el responsable a día de hoy de alrededor del 30% del aumento global de las temperaturas hasta la fecha, algo avalado por la Agencia Internacional de la Energía, y por eso la importancia de este tipo de medidas. La bajada de esa producción de metano pues lograría, en primer lugar, evidentemente tener unas posibilidades de solución a ese efecto invernadero, y además eso también significaría que el ozono troposférico, eso que siempre decimos, ese agujero, ¿no?, de ozono, pues podría disminuir, y eso también sí que sería, y en cambio sí que sería muy positivo para las cosechas a nivel mundial. Con lo cual, como podéis ver, de lo que nos quieren decir, el contenido viral que nos querían contar, esta estrategia de esa hambruna global, en verdad no tiene nada que ver con el contenido real y científico de las decisiones que se tomaron en su momento a partir de la reunión en el Centro de Metano Global. Así que una mentira como una catedral. Pues vamos a otro que dicen que todo lo que ha dicho es mentira y solo ha dicho una verdad en todo este tiempo. Exactamente. En este caso nos lo trae Feverifica, porque bueno, esto ha salido hasta en algún medio de comunicación. Se hizo muy viral, apareció en primer lugar en TikTok, y es donde nos quieren decir que en unas declaraciones que hizo el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues que había reconocido en esa rueda de prensa que había adelantado las elecciones para buscarse una salida personal, que no lo habían puesto los medios de comunicación, pero que así lo dijo. Tanto es así que ponen que además que justifica que solamente piensa en él, donde además el vídeo está de tal manera manipulado, os podéis imaginar, porque están cortadas las declaraciones y bueno, y te sale el párrafo tal como te lo quieren vender, ¿no? Claro,
¿Qué ha ocurrido? Que este vídeo, que evidentemente tenemos que decir está manipulado, pues fue difundido y por eso se hizo muy viral en otras redes sociales, no solamente en TikTok, sino en otras redes sociales y en algunas de ellas por cuentas de algún que otro partido político o de personas vinculadas a ciertos partidos políticos. Se hizo muy viral, tanto es así que la propia plataforma, hablando precisamente con lo que nos comentaba el profesor de periodismo, TikTok, en este caso la plataforma, sí que retiró ese vídeo por incumplir las normas de uso. Pero evidentemente el daño estaba hecho y la viralidad pues estaba ahí, ¿no? Hay que decir que efectivamente, pues bueno, no es real en ningún caso. Se basaba en una intervención que se hizo el 5 de junio por parte de Pedro Sánchez y precisamente unas declaraciones donde él mismo había desmentido que fuera a ser el próximo secretario general de la OTAN. O sea, justo lo que estaba haciendo en esa intervención completa, lo podemos ver porque nos lo ha transcrito punto por punto, en este caso F Verifica, pues estaba dando respuesta precisamente a eso y que algunos medios de comunicación estaban señalando que ese era el motivo por el que adelantaba las elecciones. Por eso pudieron manipular el vídeo, porque habla de que buscaba una salida personal, pero por lo que decía y denunciaba que habían dicho algunos medios de comunicación. Así que, bueno, pues a pesar de todo esto, pues bueno, pues eso, decir que aunque a alguno le haya gustado ver todo el vídeo, pues que es un vídeo absolutamente manipulado. Y tanto es así que la propia red social donde se originó, pues lo sacó del ámbito público, porque una de las cosas, que eso es una de las normativas, no solamente TikTok, sino el resto de redes sociales, es que no permite la desinformación sobre procesos cívicos o electorales con independencia de su intención, cosa que es bastante interesante para no ensuciar tanto pues el debate, ¿no? Así que, bueno, pues ahí tenemos. Pues ahí tenemos. Siguiente. Pues nos vamos otra vez a Twitter, a Facebook, a TikTok, que han compartido también en estos días usuarios el ataque a una presa en la ciudad ucraniana de Novakayovka, que ha dejado miles de heridos y evacuados, y se ha utilizado un fragmento grabado por una cámara de seguridad en el que se muestra una fuerte explosión. El vídeo es de 46 segundos de duración, se aprecia un fuerte resplandor cuando la infraestructura es atacada, dejando pues lo normal, una inmensa llamarada. ¿Qué ocurre? Que los internautas que comparten esta grabación, que además se ha viralizado tanto en inglés como en español, y de alguna manera quiere demostrar que ese ataque se produjo y se produjo por parte de Rusia. ¿Qué ocurre? Las imágenes que no son actuales, que no son desgraciadamente del último ataque que se produjo, sino que es una explosión en noviembre de 2022, donde evidentemente pues también hubo daños. Lo podemos ver por una búsqueda simplísima, inversa de imágenes, tanto en Google como en Yandex, y nos lleva evidentemente al 12 de noviembre de 2022, que hubo un ataque a esa infraestructura al sur de Ucrania, que en ese momento además estaba ocupada por las fuerzas rusas. Volvemos a la misma. Desgraciadamente seguimos, aunque ya no hablemos, que es lo que ocurre normalmente con las grandes noticias que luego desaparecen de la agenda setting, a pesar de que nos hemos olvidado de Ucrania y del conflicto entre Rusia y Ucrania, pues que sepamos, desgraciadamente eso sigue ahí y se siguen produciendo situaciones catastróficas, como la catástrofe humanitaria que se ha producido en esta zona, donde, si habéis visto las imágenes, pues ha producido un desastre medioambiental y, desgraciadamente, pues de personas fallecidas y de personas que han perdido sus hogares. Y al final es una manera de manipular nuevamente lo que está pasando en Ucrania.
Pero lo dicho, lo que se ha viralizado como imágenes del momento de la explosión, de lo que se ha producido, etcétera, que hoy por hoy no sabemos si es de falsa bandera, no sabemos si se ha producido por Rusia o por un mal ataque ucraniano, pues lo que se quiere demostrar con esas imágenes no puede ser, porque esas imágenes ocurrieron en noviembre del 2022. Nada que ver con este mes de mayo de 2023. Efectivamente. Pues ya nos hemos quedado sin vídeo de reflexión, así que nos quedan 10 minutos, así que démosle alegría, Sara, que si no, no llegamos Sí, ni al fact-checking. sí. Pues Mes del orgullo y bulos. nos vamos a verificar Radio Televisión Española, que también nos trae unas imágenes que se han viralizado sobre un hombre que lleva una camiseta en una manifestación celebrando el orgullo gay, donde dice que los niños trans son sexys. Bueno, pues que para ir rápido, esto es mentira. No, este señor no lleva una camiseta con ese eslogan, que es un desfile del orgullo en Palm Springs, en Estados Unidos, en California, en noviembre de 2021. Y podemos, con una búsqueda inversa, vamos a tener un montón de datos donde podemos ver al mismo señor con su camiseta blanca solamente, ¿vale? Es decir, han hecho un montaje poniéndole ese eslogan, ¿no? Ese terrible eslogan. Es un mensaje que se ha viralizado muchísimo en redes, en Facebook, en TikTok, en Telegram, donde podemos encontrar además una mensajería bastante xenófoba. Y bueno, decir que desgraciadamente, como bien dice Verificar Radio Televisión Española, estos contenidos falsos desgraciadamente se mueven mucho con todo el colectivo LGTBI, y no es la primera vez. Lo vimos como cuando hablábamos de el bulo que afirmaba que en España se podía cambiar de sexo en el registro civil con tan solo en un solo día, o los mensajes falsos que dicen que las personas LGTBI tienen prioridad para encontrar un empleo. Lo hemos visto aquí muchas veces. Bueno, pues seguimos en la misma línea. Y nos vamos también a otro, nos vamos a una serie de mensajes que aseguran que Vox, hablando de la Comunidad Valenciana, que ha conseguido aprobar a día de hoy una ley antiocupa, para echar a los ocupas en menos de 24 horas. Es un gran tema que este partido político sabéis que normalmente redunda muchísimo, ¿no? En concreto, la mensajería habla de urgente, Vox consiga aprobar la ley antiocupa en la Comunidad Valenciana. Fuera los ocupas en menos de 24 horas. Bueno, algo que se ha viralizado en Twitter con más de 2.400 retweets y con más de 7.800 me gusta en las primeras horas de la publicación. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues que es mentira. Primero, porque sí que es verdad que ha habido un acuerdo de gobierno para la Comunidad Valenciana entre el Partido Popular y Vox, pero que no nos engañen, en este momento no hay actividad legislativa. Es imposible que hayan podido aprobar una ley antiocupa en la Comunidad Valenciana. Las cosas pueden ser rápidas, pero no tanto. Así que se esperen para la sesión constitutiva de las Cortes Valencianas el próximo 26 de junio, y a continuación, pues bueno, que se pongan en marcha, aunque en las medidas que han aprobado ese acuerdo también hay que decir que no hay nada de esa posible ley antiocupa. Y nos vamos rápidamente, Lorenzo, nos vamos a Neutral, nos vamos a otro de nuestros verificadores, donde nos habla también de diferentes contenidos, con un vídeo donde se incluye un mensaje en castellano que dice que la ley AB 2223 permite matar a bebés vivos de hasta 28 días. O sea, una cosa así se ha viralizado tanto en Facebook como en Twitter, ha cosechado cientos de interacciones en las últimas semanas, y se refiere a la ley de California, en la que hacen referencia, pero no evidentemente para matar bebés, sino que exime de ir a juicio a las mujeres que dieran a luz a un niño que días después del parto falleciera por problemas ocurridos en el útero durante el parto o durante el embarazo. Nada que ver, como podemos ver, con lo que se ha viralizado, donde te puedan decir que puede matar a bebés vivos de 28 días, cosa que me parece repugnante,
pero sí que es una ley que de alguna manera exime de responsabilidad, porque en alguna ocasión en California pues habían llevado a juicio a mujeres que por diferentes causas médicas y de salud pues desgraciadamente pues había fallecido el bebé. Así que, lo dicho, no tiene nada que ver con lo que se ha viralizado y con esos contenidos bastante espeluznantes. Que conste que es una verificación que se ha hecho no solamente en España con estos contenidos, sino por el propio Fact Checking New World a nivel internacional, porque es muy desagradable. Las cosas como son. Ha estado también Factual, Fact Check Organización, porque no solamente se ha viralizado en España, sino, como podéis imaginar, en diferentes países y en Estados Unidos especialmente. Y nos vamos también con otra verificación que nos trae Neutral, que circula en redes sociales, una imagen que supuestamente es de un artículo del País donde se habla del asesinato de un esquizofrénico por disparos de la policía en pleno brote psicótico. Bueno, pues a mirar si se ha viralizado, que hasta el propio servicio de verificación por WhatsApp que tiene Neutral les ha llegado esta pregunta. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que todo eso que se ha intentado manipular, hablando del panfleto, en este caso socialista, del periódico El País, intentan de alguna manera meterse con la policía, con nuestros agentes del orden, etcétera, etcétera, y llamándoles a asesinos. Bueno, pues hay que decir que esto es un montaje. En ningún caso ese contenido es del periódico, del diario El País, no existe como tal. Es una captura de pantalla manipulada, se puede ver hasta por los datos tipográficos que se ven ahí, no corresponden ni en el tipo de letra, ni en el espaciado, ni en los ladillos que lleva la información. Se utiliza, mirad si es así, que es un poco cutre, porque sabéis que en prensa nunca hay puntos en los titulares y los subtitulares. Bueno, pues hay puntos en esos titulares, ¿no?, que han intentado manipular como una noticia, un artículo publicado por El País. Así que, lo dicho, no es verdad, no es cierto. Y no sé si nos da tiempo al fact-checking, Lorenzo. Vamos rápidamente. Iván Espinosa de ya los estás ahí. Monteros, Pues sí. No te escuchaba, Lorenzo. Ahora ya sí, perdón. tenía el micro apagado, Bueno, pues ni tú vamos. ni nadie me escuchaba. Que decía, vámonos rápidamente al fact-checking, Iván Espinosa de los Monteros. Pues sí, nos vamos con Iván Espinosa, el portavoz de Vox. Por el momento, en el Congreso, que ya, en fin, sabéis que está disuelto. Bueno, pues compartió en su cuenta de Twitter, sabéis que, como bien ha dicho antes Lorenzo, están todos un poco ahí a la espera de arrancar o no arrancar. Y en concreto, Iván Espinosa de los Monteros pues puso un tuit diciendo que Europa obliga a España a explorar sus minas de tierras raras para parar los pies a China. Claro, luego dice, ahora resulta que Europa obliga a España a hacer algo que España ya no puede hacer porque está prohibido por la ley de cambio climático. Bueno, ¿qué hay que decir al respecto? Pues que lo que dice Iván Espinosa de los Monteros no se corresponde con la ley de cambio climático, porque esa ley que se ha aprobado en esta legislatura no prohíbe la exploración de tierras raras, sino la de hidrocarburos y minerales radiactivos. No se me ha tenido que leer bien la ley, Iván. Claro, además, para más INRI, en la hoja de ruta y en la estrategia de almacenamiento energético, ya se anunció a partir de esta ley que se buscaba potenciar el autoabastecimiento de recursos como el neodiminio, que se usa para imanes y que luego se utiliza para coches eléctricos, etcétera. Os podéis imaginar que Neutral preguntó a Vox por las declaraciones de Espinosa de los Monteros, pero todavía no hay respuesta, ¿no? Están ocupados. Así que tenemos que decir que es mentira lo que ha querido explicar Iván Espinosa de los Monteros en su Twitter, porque es justo todo lo contrario. La nueva ley da posibilidades para encontrar y explotar sosteniblemente yacimientos de más de 70 minerales y rocas, algo que además ya no solamente lo podemos ver en la propia ley, sino
en concreto hasta lo que son expertos geólogos en nuestro país, pues lo desestiman que eso que dice Iván Espinosa de los Monteros sea verdad. Así que pues le tenemos que poner ahí simplemente que, pues eso, que es falso. Cuca Y nos Gamarra. vamos con Cuca Gamarra, la secretaria general del Partido Popular, que expuso, aquí volvemos a la redundancia, no solamente ella, sino otros líderes de su partido, y expuso su opinión sobre los datos de crecimiento económico del PIB en España, que se publicaron, sabéis, la semana pasada, y volvió a decir que lo que dice la OCDE, analizando el trasfondo del informe, es que la economía española se ralentiza. Vamos a ver, si nos vamos al documento publicado por este organismo internacional, se reconoce que España, como el conjunto de Europa, ha sufrido una ralentización de su crecimiento económico, aunque precisa que se produce tras 2 años de un fuerte crecimiento post-COVID, del 5,5 de media. La OCDE destaca que pese al contexto complicado por la invasión rusa de Ucrania, la economía española se mantiene notablemente bien y corrige al alza las previsiones de crecimiento del PIB en España respecto al último informe de 2022. Con lo cual, pues tenemos que decir que lo dicho por Cuca Gamarra y en verdad por todo el contexto del Partido Popular sobre esa ralentización es una manipulación de los datos. El crecimiento del PIB en España está siendo mayor que la media de los miembros de la OCDE, cuyo incremento se estima en el 1,4 para 2023 y para 2024, con lo cual se situaría entre el 0,7 y el 0,5 puntos por debajo del aumento todavía de la economía española. Le vamos a poner un engañoso porque evidentemente ella sabe muy bien que no es que esté mintiendo, sino que está utilizando un informe y coger el trocito que interesa, aunque no esté hablando de la economía española, sino de la economía europea, para mantener esa explicación económica. Pero los datos están ahí y está un poquito resbaladizo, ¿eh? Así que le vamos a poner esta vez un engañoso. Nadia Calviño. Y nos vamos ya por último con Nadia Calviño. Sabéis que además que está participando bastante en algunos medios de comunicación, precisamente hablando de la economía, por los datos que se han mantenido durante estos primeros 15 días en España, del mes de junio. Y en concreto dijo, hablando de la posibilidad de esas bonificaciones que sabéis que se van a adoptar y se van a tener hasta finales de este año sobre el transporte público, pues quiso de alguna manera criticar al Gobierno Autónomo de Madrid y dijo, en cuanto a las ayudas al transporte público, se trata de una de las medidas estrella que no solamente nos está permitiendo bajar la inflación, sino también nos está permitiendo aliviar el bolsillo de las familias, y por eso se incorporó para todo el ejercicio 2023 como una bonificación por parte del Gobierno de España. Y además dijo, claro, hasta ahí estaba todo bien, pero luego dijo que lamentaba que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya anunciado justamente que retira la bonificación del transporte público. Bueno, pues hay que decir a día de hoy, a pesar de lo que ha dicho la vicepresidenta económica, que en esa comparativa ha mezclado dos medidas diferentes. Primero, la bonificación que se aprobó por parte del Gobierno de España para todo el año 2023 es la que se refiere a los trenes de Renfe Cercanías. Las referidas al abono transporte, en las que participan también las comunidades autónomas como Madrid, se suspenden este mismo mes de junio, salvo prórroga de última hora. Y por ahora, la comunidad autónoma, en este caso la madrileña, que es a la que ha querido criticar, pues no ha anunciado que vaya a retirar esta bonificación. Eso sí, lo que sí que ha dicho en este caso Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, es que está esperando a lo que dice el Gobierno para ampliar ese tiempo para ese bono transporte
o no. Es decir, de alguna manera le ha mandado la pelota al gobierno central, que tampoco está muy bien porque, hombre, es una bonificación del transporte público autonómico. Algo tendrá que decir también la comunidad autónoma, pero hay que decir que esa crítica de Nadia Calviño pues no es correcta. Es también de alguna manera engañosa porque habla de algo que sí que es verdad que el gobierno va a mantener hasta finales de 2023 y la otra medida no es esa, es otro bono, otra bonificación para el transporte público, que ahí tiene que ver otra historia que sabía muy bien el gobierno también central, que bonificaba hasta junio de 2023, con lo cual tampoco puede decir lo que dijo. Así que ahí lo dejamos. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo y nos Como vemos siempre. como siempre. La semana que viene, el próximo jueves, que ya suponemos que habrá más movimiento todavía referente a estas elecciones que Seguro, vienen. seguro. Así Claro que que sí. muchas gracias, Sara, como siempre. Besiños y Gracias a gran ti, fin de Lorenzo. semana. Un placer como siempre. Y que, bueno, que tengamos por lo menos una semana tranquila, sin muchos altibajos. Y a ver el tiempo también, a ver si nos trae más calor o más tormentas. Pero bueno, lo llevaremos como mejor podamos, Lorenzo, es así. Efectivamente, efectivamente. Pues besiños, Sara. Gracias. Besiños, si os quiere.